Bueno, lo que se va a decir y se va a mostrar a continuación, hay que decir primero que todo que está basado en datos reales, en datos de entidades estatales y no son las narrativas con las que engañan a los juristas todos los días en los medios de desinformación. Bueno, empecemos. ¿Cómo les parece que el día 20 de marzo, pues se estaba dando la audiencia de Álvaro Uribe, el juicio contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos? En plena audiencia llegó un correo de la Corte Suprema de Justicia donde se ordenaba suspender el juicio, después de que el Tribunal de Bogotá ya había negado esta tutela. La Corte Suprema de Justicia, en plena audiencia, ordena suspender el juicio y dar trámite a la tutela interpuesta por el abogado Jaime Granados, que como todos sabemos, las únicas maniobras de esos abogados es dilatar, dilatar y dilatar. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la jueza. Y se ordena que de manera inmediata, igualmente, se remita la actuación a la señora juez 45 penal del circuito, quien es quien me sigue en turno para que se pronuncie en relación con la recusación formulada en mi contra por parte de la defensa técnica del señor Álvaro Uribe Vélez, y en esas circunstancias, pues, frente a esa determinación de la Corte Suprema de Justicia y dando cumplimiento inmediato, pues suspendemos el juicio oral en este momento. Y, doctor Fabián, me da pena con usted, pero es una orden de inmediato cumplimiento. No podemos desatender las órdenes de nuestros superiores, entonces se procederá de manera inmediata para que remitir la actuación ante la señora juez 45 penal del circuito. Bueno, y entonces lo que hemos visto estos días es que Álvaro Uribe se la pasa ahí. Qué pecado el viejecito dándosela de víctima. Que es que le están violando los derechos, que es que no tiene garantías. Eso le mandó carta a Donald Trump y todo. Y resulta que es que Álvaro Uribe es la persona que más garantías ha tenido en este país. Y no es solo por decirlo. Álvaro Uribe es la única persona que en Colombia dos fiscales le han presentado preclusión y dos jueces se las han negado. También se presentó este mismo juicio al Tribunal de Bogotá, un tercer juez que también le negó la preclusión. Los únicos fiscales que le gustaban eran los que presentaban preclusiones, no los que juzgaban teniendo las pruebas en mano. Entonces, bueno, lo raro de esto son los tres magistrados que hicieron el debate de esta tutela en la Corte Suprema de Justicia y la admitieron después de que el Tribunal de Bogotá ya la había negado. Vamos a ver por parte de la revista Raya, un medio serio, investigaciones serias, quiénes son estos tres magistrados. Señal investigativa, Joana. Víctor, pero entremos de una vez en materia, porque esta semana, por petición de Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente se suspendió el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos, soborno y por intentar engañar a la justicia. Tres magistrados de la Sala Penal avalaron una tutela que presentó la defensa de Uribe en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia, que ya completó varias semanas desarrollando el juicio. La petición concreta es que la juez Heredia sea apartada del proceso, pero esa decisión aún está en manos de otra juez que deberá decidirlo el próximo miércoles 26 de marzo. Y este hecho pone nuevamente en tela de juicio las intenciones de la defensa, pues esta es la quinta tutela de los abogados de Uribe para buscar frenar las actuaciones de la justicia. ¿Será una nueva maniobra dilatoria? Recordemos que en octubre de este año, es decir, en menos de 7 meses, el caso prescribiría y el expresidente Álvaro Uribe quedaría sin ser juzgado. Dijimos anteriormente que esa suspensión que vemos en pantalla, plasmada en un documento de 40 páginas, la solicitó el magistrado ponente Jorge Hernán Díaz Soto, respaldado por otro de sus dos colegas, Carlos Roberto Solórzano Garavito y Fernando León Bolaños Palacios. Ellos son de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Pero ¿quiénes son estos magistrados que frenaron el juicio contra Uribe, Víctor? Joana y televidentes, el principal es Jorge Hernán Díaz Soto, quien tiene una amplia trayectoria en la rama judicial, en donde ha ocupado cargos como juez penal de Facatativá y Bogotá, procurador judicial, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal y fiscal delegado ante la Corte Suprema, además de haber ejercido como abogado litigante por muchos años. Ojo al siguiente dato que adelantamos esta semana en la revista Raya. El hoy magistrado Díaz Soto fue parte del equipo de defensa del exministro del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, quien terminó condenado a 14 años de prisión por el escándalo de Agroingreso Seguro. Allí, Díaz era subalterno del expresidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien a su vez era el defensor principal de Arias. Dos datos no menores. Gómez Gallego fue ternado por Uribe a fiscal general en el año 2003 y, casualmente, ahora su hijo Carlos Andrés Gómez es conjuez en la Sala Penal, la misma del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, quien, repetimos, solicitó y logró suspender parcialmente el juicio contra el expresidente Uribe el pasado jueves, Joana. Víctor, y otro dato no menor. Su ex jefe y amigo, el cuestionado exfiscal general Néstor Humberto Martínez, es testigo a favor de Uribe por petición de sus abogados. Aún no declaran este juicio, pero ya fue aprobado su testimonio. Así es, el magistrado Díaz Soto ganó su reconocimiento de la mano de Martínez Neira, quien lo puso al frente de la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Su actuación en ese caso fue bastante cuestionada, incluso en medios tradicionales. El 27 de agosto del año 2019, el entonces fiscal delegado ante la Corte y hoy magistrado Díaz Soto dijo que en la retoma del Palacio no hubo desaparecidos y que los cuerpos estaban en varios cementerios del país y en tumbas comunes del cementerio central de Bogotá, hecho que resultó ser falso y que generó una aireada reacción de las víctimas, quienes aseguraron que el magistrado paralizó el proceso en ese entonces e hizo un aporte a la impunidad. Eso, repito, fue lo que dijeron las víctimas, Joana. Además, la periodista Cecilia Orozco reveló en 2021 que el hoy magistrado Díaz Soto, entonces fiscal, también archivó una investigación en contra de su ex jefe, el también cuestionado Gabriel Jaimes, reconocido por ejecutar el primer intento de la Fiscalía de Francisco Barbosa para cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. A propósito, recientemente se conoció que Gabriel Jaimes aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional. Sí, señora, ese es un pequeño perfil del magistrado Jorge Enrique Díaz, quien solicitó y logró suspender temporalmente el juicio contra Uribe. ¿Estará impedido por su cercanía con el círculo político y jurídico del expresidente Uribe? Pues Señal Investigativa lo consultó. Dijo que no estaba impedido y que la elección del hijo de su ex jefe como conjuez la hizo la sala y no él. Le insistimos para saber qué opinaba del conflicto ético para revisar temas de Uribe, pero no respondió. Vamos entonces a ver ahora el perfil del segundo magistrado. Se trata de Carlos Roberto Solórzano Garavito, quien llegó a la Corte Suprema en el año 2023. Tiene una trayectoria de casi 40 años como litigante y académico. Antes de ser magistrado se desempeñó como contratista y coordinador académico de la Defensoría del Pueblo. Fue también conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido docente en la Universidad Sergio Arboleda. Por eso, según señalaron varias fuentes consultadas, es muy cercano a la cúpula uribista de dicha institución educativa, de la que hacen parte también el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, el exfiscal general Francisco Barbosa y el expresidente Iván Duque, ilustres egresados de esa Universidad Sergio Arboleda. Y un dato para recordar. Hace un año, Noticias 1 publicó un informe que daba cuenta de una reunión privada que se dio en el apartamento de Hernán Jiménez, abogado principal del doblemente condenado zar de la CPS, Carlos Palacino. A esa reunión asistió el magistrado Solórzano y el entonces defensor del pueblo Camargo. Consultados en ese momento, ellos no negaron la reunión, ni hablaron de algún conflicto de interés si el caso Palacino llegara a manos del magistrado Solórzano. Los tres actualmente hacen parte de la Universidad Sergio Arboleda. El tercer magistrado que apoyó la decisión de suspender el juicio en contra del expresidente Uribe es Fernando León Bolaños Palacios. Ha estado vinculado desde hace 3 décadas a la rama judicial. Fue fiscal seccional y coordinador de fiscalías en Bogotá, magistrado auxiliar y encargado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y fue fiscal delegado ante la Corte Suprema también. Varias fuentes señalaron que es el más conservador de todos los que hacen parte de este grupo, Joana.
Pues mire, también encontramos que desde el año 2018, cuando este magistrado entró a la Corte en reemplazo del condenado magistrado por el cartel de la toga Gustavo Malo, León Palacios ha conocido procesos en contra de Uribe Vélez, expedientes relacionados con masacres y paramilitarismo que han dormido en los anaqueles de la Corte. Y no ha pasado nada con esos expedientes. Consultamos al magistrado sobre la decisión de la semana pasada, pero no respondió. Bueno, estos fueron los perfiles de los 3 magistrados. Entonces imagínense pues, como quien dicen por ahí, favor con favor se paga. Y es evidente que los 3 magistrados han estado vinculados al uribismo desde hace mucho tiempo. De ese es el sistema del que se habla. 20 o 30 años de gobierno poniendo fichas aquí, poniendo fichas allá, para en un futuro poderse favorecer como lo están haciendo en este momento. Entonces tenemos que un abogado de esos, el principal, fue abogado de Andrés Felipe Arias, imagínense, que todavía condenado y pagó la condena, y el uribismo todavía dice que es inocente, imaginen pues. Fiscal, fue fiscal delegado ante Palacinos, que como sabemos Palacinos fue el que cerró la EPS de Salucó. Fue de todo ese entramado donde se robaron, mejor dicho, un infierno de plata. También fue el mismo magistrado que le archivó la investigación a Gabriel Jaimes por beneficiar a un político y un municipio cuando estaba inhabilitado para contratar. Entonces, esa es la red corrupta de la que se habla y es evidente que esos 3 magistrados han estado vinculados al uribismo toda la vida. Ahí están a su servicio. Por ahí decía un testigo de los que declaró en contra de Uribe que Uribe no es sino alzar el dedo y todo se mueve. Y ese es el sistema que se quiere cambiar. Hasta acá les dejo este video con datos, no son los relatos con los que mantienen a los uribistas embobados compartiendo desinformación por todos lados, sino que ahí están los datos, las pruebas de lo que se dice y se muestra real, porque así son las investigaciones de los periodistas serios y no la de los medios de comunicación que solo se prestan para hacerle jueguito a la corrupción y a darle la cara a todos estos políticos corruptos que han sido toda la vida. Bueno, y suscríbase pues, que lo que viene es consulta popular y lo que se viene son ríos y diluvios de desinformación a todo lo que marca.